que los nuestros. Y agradecemos porque a través del tiempo hemos visto que así ha sido, que a los que para Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y cuando dice todas, son todas. Eso incluye lo bueno y lo malo que experimentamos. Por los ojos de la fe podemos ver más allá, es cierto, que con los ojos literales, porque con los ojos literales muchas veces vemos lo que está a nuestro alrededor. A veces puede ser que no sea tan alentador, ¿verdad? Pero con los ojos espirituales, ¿cierto?, que hemos recibido también porque hemos aceptado a Jesús como Salvador de nuestra vida, y comprendemos de que las intenciones que Él tiene son buenas y también tiene poder, porque no sirven solamente las intenciones, ¿verdad?, sino también que Él tiene el poder para actuar y hacer milagros en nuestra vida. Y vamos a buscar en la palabra de Dios, ahí en el libro de Lucas, el capítulo 15, Lucas capítulo 15. El Señor nos va a hablar, ¿cierto? En primer lugar me habló a mí y me presentó un desafío, ¿verdad? Porque la verdad es que siempre una predicación llega a ser un desafío para nosotros, ¿sí o no? Puede ser también una exhortación. ¿Qué diferencia hay entre predicación y exhortación? En la predicación puede también el predicador, ya sea el pastor o sea un hermano, una hermana de iglesia, un líder de iglesia, una exhortación, ¿sí? Exhortar no es fácil, ¿verdad? Porque para exhortar también tiene que haber alguien que en primer lugar tuvo que ser exhortado por el Señor, partiendo por el predicador, ¿verdad? La exhortación tiene también que ver con un desafío. A veces es algo que no es fácil, ¿no es cierto?, practicar, ¿no es cierto?, un desafío. Y en este caso el desafío en primer lugar es para mí, como hijo de Dios. En segundo lugar, como pastor, también de este distrito. Amén. Y solo así, ¿no es cierto?, también yo puedo, con humildad, compartir este mensaje para cada uno de ustedes. Para que nadie diga, ¿no es cierto?, ahí está el pastor Gatica, ¿no? Que predica y no practica. Por lo tanto, el primer desafiado y exhortado por medio del Señor, ¿cierto?, y su palabra soy yo. Para que sea también no solamente alguien que diga, que hable en teoría, sino también lo practique con la ayuda del Señor. Y orado por eso. Ahí en el libro de Lucas, capítulo 15, aparecen tres parábolas conocidas. Y aquí hay varios predicadores que seguramente hasta han predicado desde el púlpito, ¿no es cierto?, un mensaje basado en Lucas capítulo 15. Y aquí en mi Biblia, en mi versión, ¿cierto?, aparecen las palabras de Jesús con rojo, ¿sí? Esas son las palabras que fueron pronunciadas por Jesús, ¿ya? Lucas 15 nos habla de tres parábolas que fueron pronunciadas por Jesús en un mismo momento, ¿ya? En un mismo momento. Lucas 15 dice: se acercaban, versículo 1 en adelante, se acercaban a él, ¿a quién? A Jesús, todos los publicanos y pecadores, ¿para qué? Oírle. Estas palabras en mi Biblia aparecen con negro, ¿ya? Se acercaban a él todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y come con ellos. Ahí están, estas palabras están en negro, hasta ahí, ¿ya? Versículo 3 dice: y él les relató esta parábola diciendo, y ahora aparece, mi Biblia aparece con rojo, desde el versículo 4 en adelante aparecen rojos, que son palabras de ¿quién? Palabras de Jesús, palabras que salieron de la boca de Jesús. Lucas, ¿no es cierto?, introduce, ¿cierto?, lo que acontecía en ese momento. Habían dos grupos de personas, ¿ya? Unos que se acercaban a él, ¿cierto? Por un lado estaban los publicanos y pecadores
que se acercaban ¿para qué? A oír. ¿A quién? A Jesús. Oír su enseñanza, oír sus palabras. Pero había otro grupo, los fariseos y los escribas, que se acercaban, ¿pero para qué? Murmurar, diciendo, a los pecadores recibe. Yo le haría, no sé, quizás sin salirme de lo que quiso decir Jesús realmente aquí, pero en este caso Lucas, y lo criticaba, ¿no es cierto?, porque se juntaba con los pecadores y más encima comía con ellos. ¿Ya? Y como consecuencia, en respuesta de la actitud de los fariseos y escribas, ¿cierto?, Dios pronuncia estas parábolas que están en Lucas capítulo 15. ¿Están de acuerdo? Entonces, habían dos grupos de personas. Por un lado, los publicanos y pecadores. ¿Ya? Y por otro lado estaban los fariseos y los escribas. Díganme, ¿quién eran más pecadores? ¿Los publicanos y pecadores? ¿O los fariseos y los escribas? En la mano María dice los fariseos y escribas. ¿Están de acuerdo? ¿Los fariseos y escribas eran los más pecadores? Claro, eran los más pecadores. ¿Por qué? Porque el mayor problema era que no reconocían su condición. Y decían, incluso estaban tan cerrados, su mente estaba tan cerrada, que decían, te doy gracias porque no soy, disculpe hermano que lo señale, yo soy fariseo, ¿no? Y digo, te doy gracias Señor porque no soy como Él. Y tiene razón cuando dice la hermana María, dice, eran más pecadores todavía porque ellos no reconocían su condición. Y cuando uno no reconoce su condición es peor aún, ¿sí o no? Peor. Porque ni el Espíritu Santo puede obrar ahí. No porque no tenga el poder, sino porque es respetuoso. ¿Verdad? Es respetuoso. Él nos lleva, así como Jesús, ¿no es cierto?, nos llega y entra. Y un texto bíblico que se me viene a la cabeza, que usted lo conoce bien, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré, celaré con él y él conmigo. Amén. Entonces él es respetuoso. El Espíritu Santo es respetuoso también. ¿Puede, no es cierto, hablarnos? Sí. ¿Lo quiere hacer y lo hace continuamente? Sí. Amén. Pero a veces llega el momento en algunas personas que se han separado tanto de Dios. No es que Dios no pueda obrar o que no quiera, sino que personas que han cauterizado su corazón. Han cauterizado su corazón. Han cerrado su corazón a la voz del Espíritu Santo. Entonces, estaban, ¿no es cierto?, por un lado, unos que se acercaban ¿para qué? Para oír la voz de Dios. ¿Amén? Ese es el grupo que está aquí en la iglesia, a ver. ¿Amén? Publicanos y pecadores que se acercan ¿para qué? Para oír la palabra del Señor. ¿Quién quiere ser un fariseo y un escriba? Ninguno, ¿verdad? ¿Nadie levanta la mano? Ninguno quiere ser un fariseo y un escriba. ¿Por qué? Porque no se acerca aquí a la iglesia para criticar ni murmurar, sino se acerca con publicano y pecador, porque a pesar de su condición reconoce que solamente Dios puede transformar su corazón, transformar su vida. ¿Sabe usted? El mayor problema de la humanidad y nuestro, incluso dentro de nuestra iglesia, tiene que ver con las apariencias. ¿Sí o no? Estamos más preocupados de la apariencia que de la transformación real del corazón. Y el fariseo y escriba se caracterizaba por eso, estar preocupado por apariencia, no realmente por un cambio profundo del corazón. Yo podría decir mucho al respecto, pero ¿se entiende lo que quiero decir? Más Dios dice, obra y transforma el corazón. Y comenzamos con el hermano, estuvimos ahí en la escuela sabática en Porvenir, en el grupo Porvenir, aquí cerquita, y comenzamos, ¿no es cierto? Los seres humanos están tan preocupados por el exterior, cuando Dios lo que quiere hacer es transformar nuestro corazón,
Y ese es un milagro. Y te parece, si no es cierto, en el repaso de la lección, yo le decía, no es cierto, la necesidad, cuando usted ora, también reconoce que solo no puede, necesita de Dios. Reconoce su condición y alguien puede decir, entonces tú no puedes hacer nada por ti mismo. No, yo dependo de Dios. Y lo hago mediante también, ¿cierto?, esa necesidad de abrir mi corazón al Señor, porque tal vez puedo cambiar lo externo, sin querer ser hipócrita. Una palabra, ¿cierto?, dura, ¿no? Sin ser hipócrita o sin querer serlo, puedo estar preocupado de cambiar lo externo y lucho por eso, ¿verdad? Pero dice Dios, cambia el corazón. Él tiene, ¿no es cierto?, el poder para transformar el corazón. Si bien es cierto, mire, hay algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa si usted está luchando con no comer pan de noche? Porque amanece, no sé si le ha pasado a usted o me pasa a mí nomás, ¿no? Que amanece como hinchado, inflamado. Come de noche pan, se tentó y comió pan y amaneció con el estómago como machucado, hinchado. ¿Ya? Y dice, nunca más como pan de noche. ¿Ya? Me está haciendo muy mal comer de noche y pan de noche me inflama. ¿Puede ser la lucha para alguno de ustedes? No levanten su mano, pero puede ser la lucha. O comer de noche. Nunca más. En ese sentido usted puede luchar con eso y puede vencer. ¿O no? Puede fortalecer el hábito, ¿cierto? Y dice, no como más de noche y no come más de noche. Pero por dentro están anhelando comer. Sufriendo por comer. Pensando ustedes en relación al pecado, es diferente. Es diferente. Porque no se trata solamente de aguantarse. No se trata solamente de ejercer voluntad. Porque aunque usted no cometa el pecado, pero lo pensó, ya pecó. ¿Sí o no? ¿Es bíblico lo que estoy diciendo? ¿Sí? Porque el pecado no tiene simplemente que ver con actos pecaminosos. Tiene que ver con lo que hay aquí. ¿Y quién puede limpiar nuestro corazón desde aquí? Solamente Dios. Solamente Él. ¿Han pensado ustedes, ya lo he mencionado en otra ocasión, que al único que no le podemos realmente mentir es a Él? ¿Usted ya ha intentado mentirle a Dios? Yo creo que ninguno aquí es necio para intentar mentirle a Dios. Ha intentado tal vez, ¿no es cierto?, con apariencias, mentirle a su prójimo, como los fariseos y escribas, ¿verdad? Pero intentar, no, yo creo que ninguno aquí ha intentado mentirle a Dios, porque sabe que no puede. Porque Él conoce el fin desde el principio, lo formó en el vientre de su madre. Él le conoce muy bien, no tiene cómo mentirle. Puede mentir a su esposa, puede mentir a su esposo, ¿ah? Puede mentirle a un hermano, una hermana, un amigo, una amiga, pero a Dios no hay cómo. No hay cómo. Dice Dios, cambia el corazón. ¿Y saben ustedes por qué veo que es tan necesario, no solamente para esta iglesia, sino para el pueblo de Dios, en especial, comprenderlo? Porque hoy día hay muchas personas que viven como los fariseos, ¿no es cierto?, preocupados solamente en las apariencias. Y quiero decir de todo corazón que yo amo también a esas personas. Y somos llamados también a amarles, pero también a enseñarles con amor. Amén. Enseñarles con amor. Porque en algún momento alguien les enseñó a mentir. En algún momento alguien les enseñó a estar preocupados de la apariencia. Y estar preocupado de la apariencia no es la solución del problema. El problema es más profundo. Usted sabe que hoy día se habla mucho de la depresión, del estrés, de la ansiedad, ¿cierto? Y que es causante y trae consigo muchas enfermedades, ¿cierto? Trae consecuencias, ¿no es cierto?, grandes. Incluso hoy día hay personas que mueren de cáncer. De repente se le gatilla un cáncer de estómago, un cáncer de colon. Se alimentaba bien, se cuidaba bastante la alimentación, pero hay algo que no pudo vencer, que tenía que ver con problemas de tipo emocionales, angustias, ansiedades, preocupaciones, la necesidad de pedir al Señor, ¿no es cierto?, que me ayude a perdonar. ¿Saben ustedes que hay personas que se han enfermado solamente porque no han aprendido a perdonar?
No han aprendido a perdonar. No puede haber un hijo, una hija de Dios, realmente hijo, hija de Dios, que no sepa perdonar a su prójimo. Y si no sabe hacerlo, la necesidad de clamar a Dios, porque el primero beneficiado en eso va a ser usted. Cuando una persona acá, en portugués se dice magua, me recuerda esa palabra. Yo viví en Brasil, sería así como estar allá, y me recuerda esa palabra, me quedó grabado magua. La magua. Cuando usted, ¿no es cierto?, guarda magua en el corazón, ¿no es cierto?, amargura, resentimiento en su corazón, el primer dañado es usted. El primer dañado. Y también su prójimo. Y no quiere decir que no haya dificultades, hay dificultades, pero los hijos, hijas de Dios están llamados ¿a qué? A amar de verdad. No más de apariencia, de aquí para afuera. Es un desafío, también lo es para mí. Y la verdad que hace mucho tiempo, si hay luchas y victorias que he tenido por la gracia del Señor tienen relación con eso, pero el poder de Dios solamente obrando en nuestro corazón. Hemos podido obtener la victoria en ese sentido por la gracia del Señor. Porque hemos caído también de rodillas a los pies de Jesús, para que nos enseñe a perdonar, para que nos enseñe a amar. Y amar, ¿es fácil amar a los que nos aman o no? A los que nos tratan bien, a los que demuestran claramente de que se puede confiar en ellos, en ellas, fácil. Pero a los que nos hacen sufrir, a los que nos apuñalan, como dicen, por la espalda, ¿sí?, que por delante nos sonríen y por detrás, ¿no es cierto?, hablan mal de nosotros. Eso pasa. Pero ¿es fácil amar a esas personas? No es fácil. Para poder amar, usted tiene que por sobre todo comprender el gran amor de Dios por usted, por su vida, por cómo Él obró en su corazón. Volviendo a estos famosos fariseos y escribas, ¿verdad? Dice que como consecuencia, en respuesta, alguien podrá decir por ahí, no sé si conoce el término palo, me tiró un palo. Todavía se conoce, ¿no? Me tiró un palo. Cuando alguien dice algo que no sé, usted cree que lo dijo porque me conoce, o me quiere decir algo pero no sabe cómo decirlo directamente, ¿ya? Y me tira un palo. Aquí es como que, ¿cierto?, con todo respeto, ¿verdad?, ¿cierto?, en respuesta a la actitud que tenían los fariseos y los escribas, Jesús pronuncia 3 palabras. En respuesta, como consecuencia, menciona 3 parábolas conocidas por nosotros. ¿Cuáles son? Y aquí está con rojo. Ya, versículo, puede leer ahí, y también la predicción. 15, versículo 4, dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si perdiere una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va atrás la que se perdió hasta encontrarla? Ahí está, la primera retención, pero con un desafío de parte del Señor. ¿Ya? Un pastor, ¿con cuántas ovejas? 100 ovejas. Ya se le pierde una, ¿y qué hace? Va a buscarla. Y alguien podrá decir: ya, pastor Gallardo, vaya. Pero ¿a qué representa el pastor en esta parábola? ¿Ah? ¿A qué representa? A Jesús. En primer lugar representa a Jesús. Amén. Y también ¿a quién representa? ¿Al pastor? También. Representa a cada uno de nosotros. Porque díganme que usted no quiere, usted no desearía, yo no desearía cada vez más ser semejante a Jesús. Díganme. Yo deseo cada día ser más semejante, parecerme más a Él. Y si Él, ¿no es cierto?, como Jesús, aquí Jesús, ¿no es cierto?, representado por medio del pastor que va y busca diligentemente, ¿no es cierto?, a la ovejita, ¿no es cierto?, y deja la 99, no la deja tampoco descuidada, ¿no?, la deja ahí, tranquilita, protegida, y va, ¿no es cierto?, a buscar la que se perdió. Y la busca, ¿qué dice? Hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, las pone sobre sus hombros gozoso. Este pastor, en primer lugar, representa ¿a quién? A Jesús. En segundo lugar, representa a cada uno de nosotros. ¿Sí? A cada uno de nosotros. Dice el versículo 6:
Versículo 5, cuando la encuentre la pone sobre sus hombros gozoso y viniendo a casa, ¿qué hace? Reúne a sus amigos y a sus vecinos diciéndoles: regocijaos conmigo porque he hallado la oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Otro palo, ¿sí o no? Sí, otra reprensión con desafío. Ya no llevamos palo, entonces reprensión, exhortación con un desafío. Y aquí va directamente también para quiénes, para los fariseos y escribas, porque ¿qué le dice? Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Será que hay 99 personas que realmente son justos, que no necesitan arrepentirse? Y esa era la actitud de quiénes, de los fariseos y escribas. Fariseos y escribas, nosotros infelizmente, cómo habían enseñado lo que habían comprendido, cómo el enemigo había llegado a convencerlos de que estaban bien, ¿cierto? Y contaban hasta los pasos, ¿sí? Entonces se cuidaban de no llevar cargas, ¿cierto? Pero hacían una cosa, por un lado, supuestamente buena, pero por otro lado, no practicaban el juicio, la justicia, no practicaban el amor, ¿cierto? Que debe ser el que viene, ¿cierto? Del Señor. Entonces dice que esa ovejita perdida, ¿a quién representa? ¿A quién representa esa ovejita perdida? A los pecadores. A esos pecadores que la ovejita, se puede hablar mucho de la ovejita, ¿verdad? Alguien por ahí me contó cómo es cuando una ovejita se cae, se voltea. ¿Sí? Cuando se voltea. ¿Alguno de ustedes ha visto? Yo no, pero le pregunto. Cuando la ovejita se voltea, ¿le es fácil pararse? Dicen, voy a observar bien, ¿ya? Tarea para la casa. Voy a observar bien. Ya en internet hoy día hay varias formas de buscar, ¿no? Una ovejita cuando se voltea, ¿le es fácil levantarse? ¿Alguien sabe aquí? ¿Alguien sabe? No se puede parar. No se puede parar. ¿Qué requiere? Ayuda. Entonces, si esa ovejita representa al pecador, no se puede parar sola. Necesita de alguien, de un pastor, literal también. Necesita de una hermana, un hermano, una hija, un hijo de Dios, no un fariseo. Tal vez otro pecador, un publicano, un pecador, ¿no es cierto? Que reconoce su condición y que también siente amor por su prójimo. Amén. Versículo 8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si perdiere una dracma, no enciende el candil y barre la casa y busca con diligencia? ¿Se fija que hay una relación entre la primera y la segunda? Porque también aquí en este caso, la mujer que pierde la moneda, ¿qué hace? Busca con diligencia. Busca con diligencia, que dice hasta encontrarla. Y cuando la halla, reúne a sus amigas y a sus vecinas diciéndole: regocijaos conmigo, porque he hallado la dracma que había perdido. ¿Qué similitud hay entre la primera y la segunda parábola? La primera también se busca con diligencia hasta encontrar lo perdido. En el primer caso, una oveja perdida. En el segundo también, ahora una dracma perdida. Y cuando se encuentra, después de haber buscado con diligencia, la alegría de encontrar lo perdido, no solamente para quedarse calladito. Ahí hable todo lo que quiera. Amén. En ese caso, hable todo lo que quiera. Porque ha encontrado la ovejita que se había perdido. Ha encontrado la dracma que se había perdido. Amén. Y si pueden hacer fiesta, hagan fiesta. Amén. Una santa fiesta. ¿Verdad? Ahí gozarse porque la ovejita ha sido encontrada. Gozarse porque buscó con diligencia la dracma hasta encontrarla, la encontró y no puede quedarse callada. Pues. No puede quedarse callado con tan tremenda alegría. ¿A quién representa
la mujer de esta parábola? ¿A quién representa? También representa a quién? A Jesús. Por él también representa a cada uno de nosotros, profesos hijos de Dios. Amén. Que decimos que tenemos amor por el prójimo, que no solamente nos preocupamos, hermanos, he escuchado hoy día, en estos días, muchas personas preocupadas por todo lo que sucede en el mundo. También adventistas, ¿no? O cristianos, preocupados por todo lo que sucede en el mundo. Dice, Jesús está a las puertas, ¿ven? Le pido que oren por Sergio. Anoche también en el Uber, me tocó ir, la última visita que hice fue acompañar un servicio fúnebre. Ahí en Las Rosas falleció un anciano de iglesia, por 50 años fue anciano, hermano Humberto Carvajal. Y ahí en el Uber, ¿no es cierto?, me encontré con un ex adventista. Y en la noche ya eran como las 7:30. Y ahí me contó, ¿no es cierto?, y resultó que estudió en el colegio adventista, ¿cierto? Y aquí está, ¿no es cierto? Me encontré con quién. Una ovejita perdida. Bueno, de la primera y la segunda, para ahora, ¿no es cierto?, la dracma perdida estaba dentro de la misma casa. Casa podría ser la iglesia. Puede ser que aquí también hayan dracmas perdidas aquí dentro. Sí. Estar y no estar. Puede estar acá, hermanos queridos, y no se trata necesariamente de hipócritas, porque a veces juzgamos al prójimo, ¿sí? Serán personas que tienen luchas, pero a pesar de eso están aquí. Pero también requieren de una mujer, de una persona, un hijo, una hija de Dios, con el amor de Jesús en su corazón, que busque con diligencia hasta encontrarla. Amén. Y que se goce, y que también comparta la alegría con la iglesia. Hay personas que han confesado, y yo también me confesé a ustedes. Está quedando grabado, ¿no? No voy a hablar más. O sea, yo también confesé una vez que un día yo también fui una dracma perdida. Estaba así, mire, un pie adentro y un pie afuera. En la mañana en el culto y en la noche en otro lugar. Soy un pecador arrepentido. Por la gracia del Señor, transformado por la gracia del Señor. Puede haber el día, esta mañana, aquí en Belloto Sur, una dracma perdida. No necesitamos de fariseos y escribas. Necesitamos de publicanos y pecadores que dicen: Señor, sé propicio a mi pecador, reconozco mi corazón, y cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque me aferro a ¿quién? A Cristo, me aferro a Dios, que tiene poder para transformar mi vida. Amén. Entonces, cuando yo tengo una relación con Dios, una íntima relación con Dios, Él va a ir poniendo en nosotros tanto el querer como el hacer por su nueva voluntad, para poder ayudar realmente como necesitamos ayudar al prójimo. Porque hay dracmas perdidas hoy día, y pueden estar hoy día literalmente aquí en el templo, con sus luchas, conflictos, debilidades que están poniendo en las manos del Señor. Y tiene que haber personas como esa mujer que busca diligentemente hasta encontrar la dracma, se da cuenta y la busca hasta encontrarla. Esa persona llena del amor de Dios, amén, que lo está buscando acusar, condenar, sino salvar, rescatar. Y eso es lo que yo veo en esta parábola, por la gracia del Señor. Otra, avanzamos. Versículo 11. Y dijo: un hombre tenía 2 hijos, y al menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me pertenece. Y él les repartió sus bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos, a una provincia apartada, y allí, ¿qué hizo? Desperdició todo, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, entre paréntesis, ¿saben ustedes qué significa pródigo? ¿Pródigo? ¿Qué significa pródigo? No busquen en internet, ¿eh? ¿Qué significa pródigo? Después cuando lleguen lo buscan. Dice: pródigo significa derrochador. Derrochador. Un día hice esta pregunta en la iglesia gitana, hace como 20 y tantos años atrás, cuando prediqué. Hice la pregunta: a ver, denme un sinónimo de derrochador. ¿Saben ustedes qué me respondieron los hermanos gitanos? Botarata. ¿Han escuchado esa palabra?
Yo hace muchos años la escuché. El hijo Botarata. ¿Qué hizo el hijo Botarata? Desperdició, malgastó, despilfarró, ¿cierto?, los bienes que ni merecía. Pero el padre, ¿no es cierto?, aceptando, ¿no es cierto?, la petición del hijo, no lo mereces, pero igual te lo voy a dar. ¿Y qué hace? Vive perdidamente. Estamos en el versículo 3. Y no muchos días después, fundándolo todo, el hijo menor partió lejos, ¿no es cierto?, y fue a provincia apartada, de allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue a se animó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a la hacienda para que apacentase puercos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los puercos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Y aquí está, ¿no es cierto?, el volver en sí. No voy a leer todos los versículos que aparecen aquí, tarea para la casa, puede leerlo usted con tranquilidad, pero hay un hilo conductor en respuesta a la actitud de los fariseos y escribas. Parábola número 1, la oveja perdida. Parábola número 2, la dracma perdida. Y 3, el hijo pródigo. El hijo botarata, el hijo despilfarrado, derrochador. ¿Sí? Él vivió perdidamente, despilfarró, ¿no es cierto?, lo que ni siquiera merecía tener. ¿Y qué hizo? Después, cuando le comenzó a faltar, llegó a apacentar cerdos. No voy a hablar mucho al respecto, pero ¿qué sería para un joven hebreo apacentar cerdos? Qué terrible, ¿no? Llegar a esa condición. Llegar a esa condición. Hermano, si quiere puede dejar de grabar. No. Pero, miren, ¿saben ustedes que un día también yo fui hijo pródigo? Y comprendo lo que pasó en el corazón de ese hijo pródigo. Irse de la casa. Un día yo me fui de la casa. Me parecía que mi madre, que los consejos que me daba mi madre eran cosas de loco. No sé si alguna vez su hijo le dijo vieja loca. Yo le dije en un momento a mi mamá vieja loca. Me parecían los consejos que me daba eran fuera de época. ¿Sí? Como que nada que ver. Y un día tomé la decisión de irme de la casa. Aguanté un poco, hermana. Aguanté como 2 o 3 horas y volví. ¿Sí? Y así medio parecido al hijo pródigo antiguo, porque dice que empezó a faltarle. ¿Y cómo se nota cuando empieza a faltar? No necesariamente la vestidura, en la conectada. ¿Se ha dado cuenta que el momento más vulnerable nuestro es cuando tenemos hambre? Nos ponemos hasta dóciles, obedientes, ¿no es cierto? Cariñosos, con tal que, ¿no es cierto?, nos den comida. ¿Sí? En mi caso, ¿saben ustedes? No fue así, porque no volví por hambre, volví por el amor de la madre. ¿Saben ustedes que eran como las 11 de la noche? Y me fui de la casa, tomé mi maleta, las pocas cosas que tenían, era un niño adolescente. Mi mamá todavía estaba viva, tenía 13, 14 años. Tomé mi maleta, eché las bolsitas ahí, ¿no es cierto?, y partí. Y me fui a una casa donde una familia que me conocía, que no era tan lejos de la casa. Llegué a esa casa me recibieron muy bien. Me dice: Huguito, mira, no tengo cama, otra cama, pero tengo un living. Un cómodo living grande ahí, tienes televisor, tienes el refrigerador lleno de mercadería. Ahí. Ya, gracias. Me sentí contento por un rato. Pasaron como 2 horitas. Y me empezó a dar así como un retorcijón de estómago. Pero no era por apetito, no era por hambre. Era porque comencé a sentir, ¿cierto?, el amor de mi madre, que estaba orando por mí, que estaba intercediendo por mí en oración. ¿Sí? Ella no estaba solamente preocupada, estaba ocupada. ¿Entienden la diferencia? Hoy día hay mucha gente preocupada, incluso hermanos de la iglesia dicen: hoy me preocupa este hermano que no está viniendo. ¿Pero de qué sirve estar solamente preocupado? ¿Cómo nos ocupamos? ¿Acusándonos? ¿Cómo nos ocupamos? Porque Dios es nuestro ejemplo, ¿verdad? No solamente se preocupa, se ocupa.
Fue tan grande, ¿no es cierto?, Dios el Padre que dio, ¿no es cierto?, este mundo que estaba yendo a la perdición y perdición eterna, que fue capaz de dar a su único Hijo Jesucristo para que ocupara nuestro lugar. ¿Se dan cuenta que no solamente se preocupa si queremos poner una característica humana, sino se ocupa de la salvación de las almas? ¿Saben ustedes que pasaron pocas horas? Empecé a sentir ese retorcijón de estómago. Ni le dije a mi amigo. Tomé la maleta y yo vivía literalmente en la punta del cerro. Algunos conocieron mi casa tal vez, ¿no? Vivía literalmente, mi hermano Alejandro, usted conoció donde viví cuando niño, ¿sí? Y volví y empecé a subir el cerro por donde había bajado. Ahora nuevamente iba con mi maletita. Y saben ustedes que el mayor temor que tenía, a pesar que sabía que mi mamá me amaba mucho, ella hoy día descansa, ¿cierto? Y falleció un día como hoy, 9 de mayo, a las 3 de la madrugada, un cáncer, con 39 años, joven. ¿Saben ustedes lo que me motivó, lo que me llamó de vuelta al hogar? Fue el amor de una madre. No solamente preocupada, sino ocupada. Porque si bien es cierto, no salió a buscarme, estaba clamando por mí, orando, clamando por mí. Y sabía que yo más temprano que tarde iba a volver a casa. Y no se equivocó. Pasaron solamente 2 horas. Y llegué a la casa. Iba preocupado, sí, no puedo decir que iba preocupado porque ¿cómo me voy a justificar delante de mi madre? ¿Verdad? Es como el hijo pródigo cuando vuelve a casa. El hijo pródigo vuelve a casa. Es todo un discurso que preparó. Usted puede leerlo en la casa, después con tranquilidad. Preparó un discurso. Me levantaré y volveré a mi casa, iré a mi padre y diré: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Prepara todo un discurso que al final no alcanza ni siquiera a decírselo a su padre, a su padre. Yo también, similarmente, el hijo pródigo moderno, sí, Huguito Gallardo, ahí vuelve a la casa y cuando iba cerca, iba llegando a la casa, y yo, ¿cómo iba a excusarme? Pues mi mamá era muy amorosa, pero también era, ¿sí? Pero resaltaba, ¿no es cierto? Y lo que me atraía era el amor de mi hogar, el amor de mi madre. Y llegué a la casa, cuando llegué a la casa, ¿qué creen que me pasó? Cabra, porquería, ¿cómo se te ocurre? Me tienes con unos nervios aquí. No. ¿Saben ustedes? Salió de mi encuentro, me acuerdo que mi mamita estaba delgadita, tenía un cáncer, le habían hecho quimioterapia, le habían hecho todo lo que tenían que hacer. Era puro huesito. De 75 kilos había llegado a pesar 35 kilos. 37 kilos, puro huesito. Y ahí estaba mi madre esperando. Me estaba esperando. En esa condición me estaba esperando. ¿Qué le dijo a ella que yo iba a volver? ¿Qué le dijo? Señor. El Señor, en su corazón. Ella estaba no solamente preocupada, estaba ocupada. Estaba intercediendo en oración por mí. Si hay un pecador, ese pecador era yo. Y ella estaba intercediendo en oración por mí. ¿Saben ustedes? Cuando yo llegué, no alcancé a justificar nada, a darle ninguna excusa. Con su abrazo y su beso y su compasión, me lo dijo todo. Me dice: hijito, me abrazó, me besó, dice: hijito, anda a acostarte. Y ya muy tarde, hijo, estaba preocupado por ti, estaba orando por ti. Ese, miren, sí, el amor, día de la madre, ¿no? Si ese es el amor de una madre, y que hay muchas madres presentes. Si ese es el amor de una madre, ¿cuán mayor será el amor de Dios? ¿Cuán mayor es el amor de Jesús? El amor de Dios para la humanidad. Mire, es un pálido reflejo. Esa madre amorosa como usted también, que ora, intercede por sus hijos. ¿Cuántas veces, cuántas noches pasó en vela sin dormir? Preocupada, y no solamente preocupada, porque el preocupado, sí, estoy preocupado, pero sigue durmiendo. El preocupado, ¿qué hace? Dedica, gracias. El preocupado, ¿qué hace? Dedica tiempo. Gracias. Dedica tiempo. Se ocupa. Toma acción. Se levanta. Clama a Dios si es cristiano. Busca al Señor. No solamente se queda en decir: estoy preocupado por el hermano, por la hermana que está afuera, que hace tiempo que no viene. Y algunos me dicen a mí, ¿no? Pastor Hugo, ¿recuerda ese hermano que se bautizó hace poquito? No ha venido más a la iglesia. ¿Han escuchado esa frase? No son con mala intención, pero falta algo. Porque lo que puedo hacer yo como pastor también lo puede hacer usted.
somos pastores también. Representamos, ¿no es cierto?, a ese pastor que fue y buscó y que dejó el 99 y fue en busca de la ovejita que se había perdido. Estas parábolas de Lucas capítulo 15, yo le invito a leerla y releerla en su casa, con oración, pidiendo al Señor qué el Señor me quiere enseñar a mí. Incluso puede haber mucho más de lo que yo le he hablado aquí en esta mañana, mucho más que Dios le puede hablar a su corazón. Usted en comunión con el Señor. Quiero compartir algo más antes de concluir. Vayan y tráiganos de vuelta, puede decir alguien, ¿verdad? Otros pueden decir, vayamos juntos y traigámonos de vuelta. Hablando del pecador. El corazón de Dios dice, sufre por los perdidos. Es más, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a lo que se había perdido. El Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. Por eso Él trabajó y actuó, se esforzó al punto, ¿no es cierto?, también de dar a su único Hijo, que para mí todavía es incomprensible. En mi corazón humano, pecador, podía ser muy difícil para mí dar a mi hijo que ocupara el lugar de alguien que no lo merece. Pero dice, en esto demuestra a Dios su amor por nosotros, y que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fue tan grande el amor de Dios que dio a su único Hijo, Jesucristo, para que ocupara nuestro lugar. La sierva del Señor dice, miren, la sierva de Dios, Elena White, dice, yo mismo iré a buscar mis ovejas, buscaré la perdida y haré volver de redil a la descarriada. El pastor deja el 99 y va en busca de la oveja perdida. Esta es una representación de la maravillosa compasión de Cristo. Yo, casi concluyendo, ¿para qué quiero? Si hablamos del pecador que se va, también de aquí el hermano, hermana, que se va de la iglesia y que antes estaba aquí, ocupaba un lugar ahí donde está usted, cerquita de usted, y hoy día no está. ¿Para qué nos interesa que vuelva a la iglesia, hermano? Díganme. ¿Para qué? ¿Para que cumpla con Dios? No. Me parece que para algunos es como que para que cumpla con su compromiso. A veces no es por una preocupación real por esa alma. Porque que no venga a la iglesia no es algo simplemente, no es el motivo por el cual debemos preocuparnos o ocuparnos. Es mucho más profundo. Porque detrás de eso hay resentimiento, hay decepciones, puede haber ansiedad, puede haber un problema económico, puede haber tantos problemas, pero a veces el ser humano es tan fácil para juzgar, ¿sí o no? Si este hermano hizo compromiso con Dios, ahora no viene a la iglesia. ¿Sabemos lo que pasa atrás? ¿Sabemos la lucha? ¿Cómo vamos a encontrarnos? ¿Cómo vamos a comprender eso? Cuando realmente no solamente nos preocupamos, sino también nos ocupamos. ¿Es fácil lo que digo? No es fácil. ¿Es fácil practicarlo? No es fácil. ¿Quién debería ser nuestra motivación por excelencia? La obra que un día Jesucristo hizo por nosotros. Dice que Él fue a buscar, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. En consecuencia, hermano, la verdad que me quedaban 3 páginas más para predicar, pero en el tiempo pasado, y ahora nos empieza a sonar el estómago, ¿verdad? En consecuencia, y llamado del Señor también para cada uno de nosotros, cuando yo volví a casa después de ser un hijo pródigo, literal, un hijo pródigo, ¿no es cierto? También lo fui en el sentido espiritual. Por el momento de mi vida, también estuve con un pie adentro y un pie afuera. Era un hijo pródigo. Era una dracma perdida porque estaba todavía adentro, pero estaba perdido adentro. Y agradezco a Dios porque Dios puso en el camino personas también con amor, como usted, también, que tiene a Jesús en su corazón, que no solamente se preocupó, sino también se ocupó de mí. ¿Saben ustedes quién fue uno de los hermanos que se preocupó y se ocupó de mí en momentos difíciles? Cuando un día, después de haber estado literalmente fuera de la familia del Señor, tuve un accidente grave, automovilístico. Ahí ya era un hijo pródigo literal. El hermano Héctor Segovia, no sé si lo quisiera conocer más. El hermano Héctor Segovia era líder de la iglesia de Aposento Alto de Quilpué. Héctor Segovia, jubilado de las Fuerzas Armadas.
Me recuerdo un día cuando yo llegué a parar al hospital como consecuencia de un accidente por estar lejos y ser un hijo pródigo. Llegué a parar al hospital, casi me morí, a pesar que venía de copiloto en un vehículo, y el primero que llega a visitarme al hospital fue el hermano Héctor Segovia. Héctor Segovia. Y saben ustedes que después me tocó a mí, pasados los años, después llegué a ser pastor, me fui a estudiar teología y volví, y llegué a ser pastor, y me tocó a mí visitar el hospital naval, porque estaba muriendo en cáncer. Y me dio, dice, Huguito, quiero que tú me puedas ungir, por favor. Ahí también se puso a cuentas con Dios, porque también en el momento de su vida fue un hijo pródigo. El llamado de Dios para usted y para mí está en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 8. ¿A quién enviaré? ¿Y qué dirá? Entonces respondí yo, heme aquí. Envíame a mí. ¿Usted le quisiera decir al Señor eso? Señor, yo quiero no solamente preocuparme, sino también ocuparme. Y mi motivación por el pecador sea restaurarle, hacerle volver. Y el texto bíblico que partimos hablando, ¿no es cierto? Dice que es bendición, incluso para nosotros cuando vamos en busca de un pecador, pero realmente con un genuino amor por las almas. Hoy Dios sigue buscando personas que se preocupen y se ocupen. ¿Cómo? Orando, visitando, restaurando, rescatando almas para Cristo. Porque el verdadero cristiano no solo se preocupa, también se ocupa en la salvación de su propia vida y también en la vida de su prójimo. Hay una palabra que aprendí en la facultad de teología, la única que me acuerdo en hebreo es hineni, no la olvido. Hineni. ¿Tiene que ver? Heme aquí, Señor. ¿Te gustaría decir al Señor así? Hineni. Heme aquí. Heme aquí, Señor. Estoy a tu disposición. Te invito a cerrar sus ojos para orar. Amado Padre, gracias, Señor, por su gran amor y misericordia y compasión, porque a pesar que nos conoce en lo secreto, en lo íntimo, usted nos sigue dando oportunidades, Señor. Gracias porque pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Gracias porque también tomamos la decisión de no ser como los fariseos y escribas, Señor, sino más bien como aquellos pecadores que reconocen su condición y están cada día en sus manos, Señor, cayendo rendidos a sus pies, para que usted siga transformando nuestro corazón, nuestra vida. Y no queremos solamente preocuparnos por nuestro prójimo, también ocuparnos en la salvación de las almas, Señor. No solamente por las ovejas perdidas, no solamente por las dracmas perdidas, también por los hijos pródigos, Señor. Así que humildemente estamos delante de su presencia y te decimos, Señor, hineni, heme aquí, Señor. Y gracias, Señor, porque a pesar de que nos conoce, usted nos llama para servirle, y con disposición, Señor, nuevamente repetimos, heme aquí, Señor. Por Jesús. Amén.